Vamos a charlar con el doctor Julio González sobre la Constitución Económica de Mariano Fragueiro, que hoy se encuentra vigente. Doctor. Efectivamente, aunque nunca se ha aplicado, se encuentra vigente. La Constitución que todos conocemos, la jurídico-política, sancionada el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, llevó un debate de 10 noches históricas que sumaron en su totalidad 76 horas. Virtualmente fue una copia del proyecto de Alberdi, hecho en base a una copia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nuestra deficiencia constitucional, hoy vigente, no radica solamente en esto, sino en que el país ignora y desconoce la Constitución económica que lleva la denominación jurídica de Estatuto Constituyente de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 9 de diciembre de 1853. El Congreso General Constituyente siguió funcionando después del 1 de mayo de 1853. Y lo primero que hizo fue tratar la Constitución económica. Dice el libro de actas de aquel entonces: habiendo sido organizado el país jurídica y políticamente, corresponde ahora organizarlo en sus estructuras materiales. Y durante los meses que corren, de mayo al 9 de diciembre de 1853, el Congreso discutió la Constitución Económica, apéndice de 1853, aunque nunca publicado, que lleva el título de Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina. El Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina fue obra de Mariano Fragueiro, otro argentino desaparecido de la memoria de nuestros pueblos. Fue el más grande jurista y economista que tuvo el siglo XIX. En la obra de Ricardo Caballero, Irigoyen y la Revolución de 1905, Ricardo Caballero, famoso autor de principios del siglo XX, le pregunta al que luego sería presidente Hipólito Yrigoyen: ¿cuál cree usted que es el economista al que podríamos seguirlos todos los argentinos? Indica Ricardo Caballero, sin inmutarse. Irigoyen respondió en forma categórica: Mariano Fragueiro. ¿Quién fue Mariano Fragueiro? Mariano Fragueiro fue el primer ministro de Hacienda de la Confederación Argentina, gobernada por Urquiza y con capital en Paraná, provincia de Entre Ríos. Ahí estaba la capital, porque Buenos Aires había formado un estado libre e independiente del resto de las provincias. Y coexistieron en nuestro país, de 1853 a 1862, dos países: la Confederación Argentina, formada por todas las provincias argentinas menos Buenos Aires, con capital en Paraná, que constituyó jurídicamente el país, y el Estado Libre de Buenos Aires,
que era un Estado independiente y que regía solamente en la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia, porque la provincia de Buenos Aires no se extendía más allá del río Senado. Ahí está la dicotomía de nuestro orden jurídico y nuestro orden económico. ¿Quién era Mariano Fragueiro? Nació a fines del siglo XVIII en Córdoba, hijo de una antiquísima familia de la docta ciudad de Córdoba. Estudió Derecho en la Universidad de Córdoba. No llegó a graduarse porque su gran vocación era la mecánica. Y la mecánica referida a un rubro que hoy sería algo equivalente a la energía nuclear. Las máquinas para excavar yacimientos minerales. Con las guerras civiles interminables de nuestro país, Fragueiro no podía moverse de Córdoba. Por eso el establecimiento donde fabricaba sus máquinas lo tenía colocado en Copiapó, Chile. Ahí se construían las máquinas para la producción minera. En los buques del mismo Fragueiro, porque un empresario muy acaudalado, esas máquinas exportaban de Chile a México y a California. Toda la explotación minera de México del siglo XIX y la explotación minera de la conquista del oeste norteamericano se hicieron con las máquinas de Mariano Fragueiro. ¿A quién seguían sus lineamientos económicos Mariano Fragueiro? A Friedrich List, el economista germano-norteamericano, nacido en Alemania y desarrolló su actividad intelectual en los Estados Unidos, que escribió el famoso tratado sobre la defensa económica. Hay una edición del Fondo de Cultura Económica de hace muchos años, no ha vuelto a ser reeditado. ¿En qué consistía la defensa económica de Friedrich List? Friedrich List establecía que el derecho aduanero, los aranceles aduaneros, eran la mejor defensa de la producción de un país. Y los Estados Unidos, que planificaron su economía antes de independizarse, la planificó Alexander Hamilton en 1776, consistía en lo siguiente: Hamilton y Washington y Franklin, los padres fundadores de los Estados Unidos, dicen: vamos a crear un país con el apoyo de España. ¿Qué país va a ser? Y Hamilton dice: acá están los 3 libros que responden a esa pregunta. Primero, informe sobre las manufacturas. Nos independizamos de Inglaterra para producir manufacturas. ¿De qué? De minerales, de hilados, de maderas, agrícolas y ganaderas. Las manufacturas permiten la destreza en el producto final, la rapidez y la pulcritud en el artículo terminado. ¿Y qué vamos a hacer con las manufacturas? Consumirlas, exportarlas nunca, salvo que hubiera un gran excedente de las mismas. La unidad de producción como fuente de trabajo estaba asegurada. La retribución estaba asegurada con esos trabajos. Y el consumo de lo que se producía en los Estados Unidos estaba asegurado por las manufacturas.
Miren la visión de futuro, aunque nacieron en los Estados Unidos. Segunda obra de Mariano Fragueiro. Perdón, de Alexander Hamilton. Informe sobre el Banco Nacional y la moneda. Para producir manufacturas y para consumirlas hace falta dinero. Si vamos a fundar un país, tenemos que determinar qué moneda va a utilizar el mismo, porque sin moneda propia no hay país independiente. La Argentina es un triste ejemplo de ese dislate. Y Hamilton se repite: vamos a acuñar el dólar de plata. No vamos a seguir las reglas del patrón oro que trajeron la desgracia de Europa. Vamos a utilizar la plata como patrón monetario de nuestra moneda, porque la plata es la moneda metálica de toda la América Española, desde México hasta Buenos Aires, la onza castellana de plata. Y la plata es la moneda que rige en el Asia, Japón, China e India, a donde se dirigía el comercio español desde el siglo XVI, 1500, hasta principios del siglo XIX, cuando España fue separada de Hispanoamérica. El metálico de plata lo vamos a custodiar y lo vamos a referir a valores dinerarios impresos para que haya mayor circulación, pero los valores dinerarios que tendrán por respaldo la plata deben ser de una ecuación perfecta. Tanta cantidad de plata, tanta cantidad de billetes, ni uno más ni uno menos. ¿Y qué forma de gobierno le vamos a dar al país que vamos a fundar? Y Hamilton produce El Federalista. Cada establecimiento de la Compañía de Indias Occidentales, hoy Estados de la Unión, se regirá por sus grandes tradiciones, por sus grandes concepciones religiosas y por la antigua legislación que se hizo efectiva a través del sentimiento religioso y de la razón demostrante de la filosofía. Y Hamilton escribe El Federalista. Cada estado se rige por eso, para que no haya alteraciones en su población y en su idiosincrasia, para que haya una conciencia de país que nazca en cada estado, en cada municipio, que serán piedras inamovibles de la futura república. Alberti recogió el concepto de estos y dijo que la patria del municipio, la patria chica, será el punto de arranque de la gran patria de los argentinos. ¿Cómo se equivocó el pueblo del Verdi? Porque aquí saltamos de una administración centralizada de todo el virreinato, que tenía una extensión de 7.200.000 kilómetros cuadrados, a la hegemonía de Buenos Aires contra todas las provincias, que se inició el 25 de mayo de 1810. Porque la llamada Junta de Buenos Aires, en su primer documento se llamó Junta de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Y en el segundo documento, como muy bien lo demuestra Levene en la Historia de la Nación Argentina, empezó a hablar de la capital del virreinato del Río de la Plata, imponiendo su criterio a todo el país.
su criterio mercantil, de cambio, de especulación sobre lo que otros habían producido, no como era la economía de nuestras provincias, de producción, de trabajo y de consumo, que se mejoraba de generación en generación, progresivamente y continuadamente. La artesanía que iba a desembocar en la alta tecnología de haber seguido el ordenamiento natural de las provincias. Pues bien, Fragueiro dicta el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina. Aquí está el Estatuto. En los apuntes que yo empleo para enseñar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, único organismo universitario en que se enseña y determina la existencia de la Constitución Económica de nuestro país, que, repito, nunca fue derogada. La originalidad de este documento es asombrosa. Vamos a considerar el único documento que la registra oficialmente es el libro de actas de la Constitución Constituyente de la Convención Constituyente de 1853. Y la Convención Constituyente de 1853, en su segunda edición, es esta que acá les voy a exhibir. Convención Nacional de 1898. Antecedentes. Congreso Constituyente de 1853 y convenciones reformadoras de 1860 y de 1866, que incorporaron la provincia de Buenos Aires a la Confederación. ¿Por qué esta obra no es comentada por ningún constitucionalista? No vamos a caer en la ligereza de los revisionistas de café diciendo que fue por maldad o por engaño. Nuestros constitucionalistas lo omitieron por desconocimiento, porque el libro de actas del Congreso General Constituyente de 1853 fue editado en Paraná, donde estaba la capital de la Confederación Argentina. Las provincias constituyeron el país contra Buenos Aires, que no la quería constituir. ¿Por qué no la quería constituir Buenos Aires? Porque Buenos Aires no quería dedicar o compartir con las provincias los ingresos omnipotentes de la aduana y del puerto, que marginalmente producían el contrabando, la gran renta de la pseudodirigencia porteña. El porteñismo de contrabandistas contra el país fue el que pidió nuestra organización nacional desde un principio, y el que trajo todas las disonancias y todas las crisis que siguen hasta el día de la fecha. En 1862, tras la batalla de Pavón, Mitre embarca en 2 vapores el archivo de la Confederación Argentina, y entre ese archivo están los libros de actas de la Convención General Constituyente de 1853. Arribados de la Confederación Argentina con capital en Paraná, y se les prende fuego. Recién, en 1898, con la reforma constitucional que elevó los ministros de 5 a 8, alguien que había conservado algún ejemplar lo reeditó en forma oficial, que es el documento que aquí les exhibo. ¿Qué
determina que Fragueiro, en esta obra, determina lo siguiente: ¿qué va a decir la Constitución económica de nuestro país? Y en el libro de actas de la Constitución del 53 que he exhibido, leemos lo siguiente: el convencional Seguí expresa que no pretendía analizar el proyecto porque se declaraba incompetente para una empresa tan ardua, pero que por lo que había comprendido y las impresiones que le había causado su lectura, deducía que una vez aceptado por el Congreso Constituyente, el título de argentino sería el de ciudadano de una gran nación. Página 471 del libro de actas de la Convención Constituyente de 1853. Y por ello felicitaba al patriota ministro, al sabio economista que lo había formado. En este orden, el convencional Zapata dice: si la Constitución sancionada el 1 de mayo y promulgada el 25 organiza el país políticamente por las declaraciones, derechos y garantías y por la construcción y equilibrio de los diversos poderes públicos, el presente estatuto constituyente lo organiza en sus intereses materiales, creando las sólidas garantías de orden por la feliz combinación de los intereses privados de la nación a través de la sociedad. Observe el oyente estas palabras: la feliz combinación de los intereses privados con los de la nación a través de la sociedad. No dice la combinación de los intereses privados con el Estado, dice con la nación a través de la sociedad. Porque una cosa es la sociedad que produce, otra cosa es la nación, que es la suma de los factores reales y efectivos del poder, de todos los que producen y de todos los que consumen, y otra cosa es el Estado, que en el léxico actual ha entrado a confundir por su acción negativa o distorsionada política con gobierno. Política es proselitismo. Proselitismo de una persona o de un grupo de personas, pro, pri, pra, pru, pri, no sé cómo se llaman ahora los partidos, disculpen mi ignorancia. Esa es la política. El gobierno, en cambio, es la conducción de los hombres para que planifiquen su vida y la de sus familias en consonancia con los intereses materiales necesarios y vitales para vivir y proyectarse. La economía y la vida no es lo definitivo, pero es lo elemental de lo fundamental. Sin economía no hay vida, y sin vida no hay trascendencia. No hay ascendencia de Dios, porque está el hambre y la ignorancia que lo acompaña y que lo mantiene. El convencional Gutiérrez dijo: la Constitución sería un simple desideratum sin el proyecto de estatuto económico que se discute ahora, porque es a través de este estatuto que se aumentarán las fortunas particulares y se fundará la prosperidad de toda la nación y para siempre, no en forma circunstancial o contingente.
Si la Constitución ha establecido la democracia, el Estatuto Constituyente es una poderosa palanca para los grandes fines que la Constitución se ha propuesto. Dice el encabezamiento: el Congreso General Constituyente sanciona con fuerza de ley el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina. Lo importante de este estatuto es que está vigente. Nunca fue derogado. Es la parte con la Constitución económica. No la derogó la Convención de 1860 que incorporó Buenos Aires. No lo derogó la Convención de 1866 del país organizado por Buenos Aires, que modificó la Constitución originaria de 1853 sancionada en Santa Fe. No lo derogó la Convención de 1895, que derogó los números de los ministros de 5 a 8. No la derogó la Convención de 1949. No lo derogó la Convención de 1957. No lo derogó el Congreso Constituyente, o pseudo Congreso Constituyente, según se diga, de 1924. Y digo pseudo Congreso Constituyente porque dos personas, por más enjundiosos conocimientos jurídicos que tengan, que lo dudo, que fueron Alfonsín y Menem, no pueden crear la carta jurídica por la cual debe vehiculizarse la vida y la economía de un pueblo en las sucesivas generaciones que hacen un país. Acá no se ha hablado nunca con seriedad, se ha hablado con un vocabulario impreciso, y esa imprecisión es la que nos mantiene en este caos. El Estatuto Constituyente de Hacienda y Crédito está dividido en títulos y estos en capítulos. Vamos a analizar los títulos. Título primero: establecimiento y formación de la Administración General de Hacienda y Crédito Público. Artículo primero del título primero: la conducción económica del Estado que prescribe el Estatuto no es unipersonal, sino colegiada. Y se llamará Administración General de Hacienda y Crédito. ¿Cómo funcionaba este poder colegiado? El presidente es el ministro de Hacienda, o tendría que ser el ministro de Economía, pues cambió su denominación. Y, integrada por un consejo de 15 miembros y no más de 30. Este consejo tiene una gran peculiaridad. Duraban en su cargo un año y se rogarían por mitades. Perdón, duraba 2 años y se rogaría cada año por mitades. Pero ¿qué es lo que lo haría inaplicable hoy? Que el cargo de integrante del Consejo Público de Crédito y Hacienda era ad honorem. Y Fragueiro señala algo fundamental: no es ninguna demasía pedirle a los que tienen más o no les falta nada el consejo y los caminos a seguir para que los imiten
y pueden hacer lo mismo los que tienen miedo menos o no tienen nada. Esa es la carga pública que le ponemos a quienes tienen un patrimonio abultado. Asesorar para que otros también lo eleven. Qué concepción más genial. Qué pureza hay en esos ideales. Dijo el ministro Fragueiro: no era demasiado exigir a la clase acomodada un servicio de puro consejo y de mera inspección. Que la Administración General de Crédito de Hacienda debe actuar como una especie de jurado económico permanente. Ahora que está hablándose de los juicios por jurado, escuchen y presten atención. Un jurado económico permanente. La industria, dice Fragueiro, en el artículo 7 del título 1, comprende a las ciencias. Porque no existe ciencias abstractas, sino ciencias aplicadas a la industria. En las ciudades del interior existirán unas administraciones subalternas de Hacienda y Crédito que guardarán congruencia absoluta con la administración central. Hay que evitarle la anarquía de ministerios de economía provinciales que hagan lo que quieren. Hay que evitar la anarquía de la Constitución reformada en 1994, que con toda ligereza le otorgó a las provincias la propiedad absoluta de sus recursos mineros, petroleros y gasíferos. Con lo cual, en vez de tener una política en esos elementos críticos para la nación, tenemos una política circunstancial para las provincias. Título segundo. Atribuciones de la Administración Central de Crédito y Hacienda. Percibir todas las rentas que por ley deben ingresar al Tesoro. Contabilizar todos los ramos de la Hacienda y Crédito Público. Compra y venta que disponga el gobierno. Enajenar los fondos públicos y la renta de ellos. Toda operación de crédito público, sellar moneda y emitir billetes. Y atender con esos recursos ese orden de obras públicas prioritarios: puentes, muelles, ferrocarriles, canales y telégrafos. Artículo 10 del título segundo. Organizar el registro de la propiedad inmueble. El registro de la propiedad inmueble se creó en Australia por el sistema Torrens en el año 1877, pues Mariano Fragueiro lo había establecido en la Constitución de 1853. Pero no terminaba con el registro de la propiedad inmueble. Creaban el registro de la propiedad minera, una tarea colosal para aquellos tiempos. Pero como en la minería y la industria debían ser elementos decisivos, junto con la agricultura y la ganadería, para la producción integral de la nación, comenzó por crearse un registro de la minería y de los yacimientos mineros. Trabajo colosal, porque la veta minera va bajo tierra y no forma parte de la propiedad de superficie. En consecuencia, los ingenieros deben seguir la orientación de la veta minera para determinar quién era propietario de la misma. Todo eso se vislumbró en la Constitución de 1853. El país tuvo recién
como elemento integrante del dominio, formalmente integrante, un registro de la propiedad en la Constitución, en la enmienda del Código Civil de 1968, realizada por Guillermo Borda. Ahí se creó el registro de la propiedad como elemento integrante del dominio, junto con la escritura y la posesión. Porque hasta ese entonces los registros de la propiedad existentes en la capital federal y en las provincias eran simplemente guías referenciales, sin valor jurídico. A partir de 1868, con la reforma del Código Civil, la inscripción de la propiedad en el registro equivalía a una barra de oro, porque hacía la propiedad inamovible de las fluctuaciones posesorias logradas por violencia o por usurpación. ¿Qué seguridad se daba para el país? ¿Qué país hubiera sido si todas las propiedades estuvieran registradas, desde las grandes extensiones hasta un pequeño lote donde se construye una vivienda familiar modesta? ¿Qué concepto distinto hubieran tenido los argentinos de la tierra y de la patria? Porque la patria es un pedazo de tierra, no hay patria sin patrimonio. Correspondía también a la Administración General de Hacienda y Crédito publicar por la imprenta los avisos industriales y mineros y documentos oficiales o toda otra noticia en relación con los movimientos de los tribunales o establecimientos públicos nacionales o provinciales. De esta manera, la publicidad del acto de gobierno estaba garantizada por la Constitución como elemento decisivo de la República, porque los recolectores de votos, erróneamente llamados políticos, dicen que el elemento decisivo de la República es la división de los poderes. Lo que se dividen son las funciones. El poder es un elemento inmaterial que responde a la nación. Y en el Estatuto de Fragueiro se garantizaba la publicación por un diario oficial en la capital y en todas las provincias de los actos de gobierno. La publicidad del acto de gobierno, que no haya actos de gobierno secretos, es la esencia de la República. En una república no puede haber un caso Chiconi, ni medio chico. En una república todos los actos son públicos, los actos de gobierno. Qué triste que es encontrarse acá con tratados secretos, como los tratados de paz por la guerra de las Malvinas, y con tratados no publicados y con leyes no publicadas. El escándalo de la no publicación de los actos de gobierno es la no publicidad de la gran política de Domingo Faustino Sarmiento cuando era presidente de la República en 1873, que frente a la agresión de Chile contra la Confederación Peruano-Boliviana, manda al Congreso un acto, un tratado de alianza ofensiva-defensiva con la Confederación Boliviano-Peruana contra Chile para no cerrarle a Bolivia. El Senado en sesión secreta lo rechazó, pero ambos organismos del gobierno y el Poder Ejecutivo de aquel entonces coincidieron en no publicarlo. Según mis averiguaciones hechas con los integrales del gobierno y en años posteriores, los diarios de sesiones de leyes y tratados secretos permanecen de propiedad absoluta de las cámaras. Nunca se publican y está prohibido el acceso a las mismas. ¿Es esto una república?
Primer servicio público que crea el Estatuto de Freire. El servicio público de crédito público. Es una ignominia y un cinismo promover la inmigración o promover el bienestar general para los argentinos si no se les da un crédito para que construyan la vivienda familiar en su casa propia a largos plazos, y si no se les da un crédito para que tengan un pedazo de tierra para el cultivo o monten un taller que sea una industria. Eso es tener un país de esclavos. Una inmigración a un país de esclavos en la naturaleza es traer más de esclavos, porque ni siquiera el idioma conocen. Qué perspectiva, qué visión, qué claridad de conceptos, lo que hubiera sido en nuestro país si esto se hubiese enseñado y debatido en todas las escuelas de la República. El ministro Freire contó lo siguiente: la vida de las sociedades es de mayor duración que la vida de las personas. Obras colosales como el canal de Panamá que va a construirse y los cables submarinos no pueden ser hechas por el crédito privado que se habría agotado, pero sí por el crédito público, el servicio público de crédito público. Qué lejos está este gran concepto de la usura, esencia desnaturalizante de la vida y del trabajo. La usura, que en vez de contribuir a la procreación de hijos, contribuye a la prolongación de angustias de generación en generación, a la involución del hombre y de la mujer argentinos. Freire, hablando del crédito público, hace estas preguntas en la Convención Constituyente. ¿Quién daría dinero a interés más moderado? ¿Quién en mejor oportunidad? ¿Quién en circunstancias más favorables? Por eso, ese dinero, a través del crédito público, debe ir a la sociedad, repite el vocablo sociedad y no Estado, para que de ella vuelva a distribuirse al pueblo, dando vida y promoviendo todo género de industrias. En síntesis, el crédito público tiene por fin crear para todos un capital privado productivo, para todos en distintas cantidades y proporciones, pero para todos. No nivela de abajo para arriba, haciendo de la pobreza el socialismo, haciendo el socialismo la pobreza, nivela para arriba, que todos sean propietarios, para que todos asciendan en la vida. Título tercero: operaciones de la Administración del Crédito de Hacienda. La operación de crédito de Hacienda se realizará a través del Banco Nacional de la Confederación. Habrá un solo banco en el país, el Banco General de la Confederación, como un solo banco en los Estados Unidos de Alexander Hamilton, de 1776, el Banco Nacional. Recién a fines del siglo XIX, si mal no recuerdo, en 1772, se admitió que hubiera bancos privados en los Estados Unidos, fuera del Banco Nacional. Título cuarto: crédito público. Primer servicio público del Estado. Queda establecido el libro de crédito público de la Confederación Argentina. El libro de crédito público tendrá cada una de sus hojas firmada y foliada por el presidente
y el secretario del Congreso. Y el libro público de crédito público tendrá este encabezamiento: libro público de crédito público, y será firmado por todos los miembros del Congreso conforme lo estableció el convencional Zapata. Solo el Congreso puede abrir y cerrar el libro de crédito público, consignando el hecho en el acta respectiva. El libro de crédito público se conservará en el Tesoro del Banco Nacional, bajo la custodia especial de la Administración de Crédito de Hacienda. Y los asientos debía hacerlos el ministro de Hacienda de la Deuda Pública, en presencia de todo el Congreso, exhibiendo los comprobantes de la revisión y recepción de los fondos prestados. Yo relato esto y me angustio mucho, porque en el año 2010, con el doctor Espache Gil, el doctor Forero, la doctora Cristina González y el doctor Giuliano, tuvimos a nuestro cargo, fuimos asignados por el juzgado del doctor Di Giorgio, a iniciativa de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, como grupo de trabajo que trabajara con el juez para señalar las vías jurídicas a aplicar a fin de sancionar el espinoso problema de la deuda externa derivado del Plan Brady. Trabajamos todo el año y ahí tuvimos oportunidad de leer un documento único en la historia de todos los países del mundo. Creo rotundamente que no hay otro caso como el que voy a relatar. Declarando ante los jueces ballesteros, el directorio del Banco Central de la época del tenebroso proceso militar, dicen: eran tan engorrosas las operaciones de la deuda externa que no nos las anotamos nunca en libros. Las anotábamos en una libreta negra. Y por esa libreta negra, el país es deudor en las sumas astronómicas a las cuales algún día nos vamos a referir para ser lo más exacto posibles. Un país que enajena su patrimonio por los tratados de paz por la guerra de las Malvinas, como son las empresas del Estado, la cuenca minera, la cuenca petrolera, la cuenca gasífera, las tierras fiscales, y que encima tiene la deuda externa, con organismos aproximados como este. Banco Mundial, aproximadamente 90.000 millones de dólares. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 80.000 millones de dólares. Bonos esparramados por el gobierno del presidente Menem por todo el mundo, 100.000 millones de dólares. Estamos en un país sin patrimonio. Y esto no se considera. Entonces, una pregunta que habría que hacer es la siguiente: ¿se jura desempeñar con lealtad el cargo de presidente, o el cargo de diputado, o el cargo de senador, o el cargo de ministro? Presidente, senador, diputado, ministro, ¿de qué? Porque patria tiene su raíz en el vocablo patrimonio. Un estado domicilio o un paraíso fiscal o una zona geográfica para evadir impuestos no es una patria, es un garito para eludir tributos y para estafar a personas y pueblos. Esto desgraciadamente el país no lo conoce. Y quienes gobiernan y gobiernan no son culpables, son víctimas también de esto. Porque ni siquiera cuando están en el gobierno se enteran de esas cuestiones terribles. Y por eso sus buenas intenciones naufragan todas. Y hablo en términos generales, no en términos particulares de ningún gobierno.
Título quinto. Las operaciones del Banco Nacional. Los billetes tendrán un sello que indica en qué provincia deben circular. Se emitieron billetes se podían emitir billetes de hasta 6 millones. Pero con gran prudencia, Fragueiro no pasó de 1.200.000 pesos de la época. Y los billetes del Estado Nacional tenían un sello que decía a qué provincia debían estar destinados. Provincia de Salta, de Córdoba, de Tucumán, de La Rioja, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, la que fuere. ¿Qué se buscaba con esto? Que no hubiese demasiado dinero que causase un alza de los precios, no hubiese escasez de dinero que permitiera el proceso de usura y por lo tanto una hemorragia inflacionaria por el pago de los intereses. ¡Qué sabiduría! ¡Qué conceptos elementales y fuertísimos había de estos hombres! James Covey, un gran economista norteamericano, en su obra La lucha por la consolidación argentina, dice que Fragueiro no lo conoció a Hamilton, pero que a través de Friedrich List, al que ya me he referido, conocía perfectamente y superó el pensamiento de Hamilton. Es decir, James Covey dice que Fragueiro era una mentalidad que, siguiendo a Hamilton, estaba por sobre Hamilton. ¿A dónde hubiera llegado nuestro país al seguirse las ideas de Fragueiro? Las obras públicas esenciales serán estas: un muelle, una aduana, una casa de moneda, un edificio por el Banco Nacional, una imprenta nacional con filiales en todas las provincias y un régimen de postas. Estamos en 1953 y se calculan cómo se determina por vía constitucional económica cuántas, en qué distancia deben estar las postas unas de otras para refrescar caballos, descanso de pasajeros y continuidad de viajes. La contaduría y tesorería del Banco Nacional serán la contaduría y tesorería de la nación. Qué admirable. No se subrogarían a los organismos. Por la vía bancaria del Banco Nacional se tendría la hacienda pública y el crédito y la deuda privadas. Corresponde leer sobre las operaciones del banco algunas partes de los fundamentos que expuso Fragueiro en la Asamblea Constituyente. Las operaciones bancarias son una industria pública. Es preciso separar la industria pública de la privada para que cada cual se mueva dentro de su órbita respectiva, para que ni la industria pública invada la privada, como explotando minas o establecimientos o estancias que son el ejercicio de las facultades del hombre, ni ésta puede entrometerse en los ejercicios y las facultades de la sociedad. El banco está destinado a la industria. Su objeto no es tanto ganar como no perder. El objeto del Banco Nacional no es ganar, sino no perder. Su fin no es servir a los ricos que ya tienen bastante, sino a los que tienen menos. Es una amarga burla, dice Fragueiro, llamar riqueza nacional solamente a la fortuna de los ricos, que hipotéticamente se divide per cápita como si fuera de todos. Qué gran verdad.
y qué cosas simples en aquella época. ¿Qué talento tenía el pensamiento argentino? No necesitaba ir a universidades extranjeras para ser una gran nación. Y escuchen esto, por favor. Escuchen este párrafo. El propósito es dividir el crédito como la lluvia, en beneficio de todas las partes, para que no hubiese industria que no quedase fuera de su producción. Al más pobre artesano se le facilitarán los medios para adquirir las herramientas de su taller. Nuestro banco no es egoísta, no se tira el lucro, está sirviendo a la comunidad nacional y al bien general de todos. Continúa diciendo el título que estamos comentando. A contar desde la apertura del Banco Nacional, la moneda creada por esta ley será moneda corriente en toda la Confederación. ¿A qué tengo que referirme? A por qué el dinero de las provincias argentinas que constituyeron el país para defenderse de Buenos Aires no produjo los efectos que se lograban. Porque desgraciadamente el Estado Libre de Buenos Aires no quería la Constitución. Mitre, el loado Mitre, el inmaculado Mitre de calles, plazas, bustos, estatuas, figuritas, estampillas, que está en todas partes, porque no tenía capacidad para estar en ninguna. Mandó agentes a las provincias diciendo que no aceptaran el dinero de la Confederación, porque no tenía el respaldo oro de la aduana y el puerto de Buenos Aires. Y ese mismo Mitre es el que propone en 1853 asaltar con el ejército sumando la provincia de Santa Fe y disolver el Congreso Constituyente de las provincias que decían nosotros somos la nación, y le ponemos fin a la política iniciada el 25 de mayo de 1810 de Buenos Aires contra el país, contra todas las provincias y contra todos los argentinos. Título sexto. Trae un principio de derechos para las personas basal y que jamás fue indicado de dónde proviene. La supresión de la presión por deudas. La supresión de la presión por deudas fue obra de Mariano Fragueiro y de la Constitución Económica del 9 de diciembre de 1853. No de la Constitución Jurídico-Política, ni de las leyes y códigos dictados en la ciudad de Buenos Aires, para los intereses porteños. La presión por deuda fue prohibida por Fragueiro. Qué principio humanista. Y Fragueiro, que tendría que ser enaldecido por este hecho, como el defensor número uno y prístino de los derechos humanos en nuestro país, de los derechos de las personas, es ignorado. Yo no quiero ser irónico, pero me obligan las circunstancias. La señora Eve de Bonafini, ¿sabrá lo que es la presión por deudas? ¿Habrá sabido lo que sufría una persona que por no pagar iba presa? No merece ni un recuerdo el hombre que nos libró de esa atrocidad que no tenía nada de jurídica. Título séptimo. Registro de la propiedad territorial. Acá hay algo muy interesante.
El registro se llevará en el banco de las propiedades rurales, urbanas y mineras. Y Fragueiro establece: el crédito público daría dinero a diferentes personas, para lo cual es necesario el conocimiento de las propiedades libres de gravámenes, a los cuales el crédito público va a aplicarse. Pero lo más original es el título octavo: contribución territorial. La contribución territorial sería pagada en base al valor que cada propietario, grande o pequeño, le adjudicaba a su propiedad. Con toda razón, quienes me escuchan dirán que es disparate. No, eso no era ningún dislate, ningún disparate. Tenía estas sanciones ejemplar. El que vendía el valor de la propiedad no tenía derecho al servicio público de crédito público. De manera tal que si para sembrar, comprar ganado, comprar máquinas para su fábrica, o bien para arreglar su casa familiar necesitaba un crédito, si vendían la cantidad de su valor, recibían menos del servicio público de crédito público para hacer esos fines elementales. ¿Qué país pudo haberse hecho? Y en el título octavo tenemos otro artículo adicional que nadie recuerda, que en ningún libro de derecho constitucional figura. Quedan abolidos los diezmos. El diezmo era el tributo que se pagaba al culto. Y Fragueiro dice algo muy simple: si corresponde al Estado Nacional sostener el culto católico apostólico romano, no tienen por qué las personas pagar dos veces por lo mismo. Con sus impuestos permiten que el fisco atienda las necesidades del culto. Y se puede haber llegado a algo magistral como es esto. En México, todas las iglesias católicas son del Estado, los edificios. Le queda prohibido a las congregaciones religiosas o a las parroquias o obispados hacer transacciones con respecto a los lugares del culto. No existe el salvajismo que en la ciudad de Buenos Aires vemos con la Santa Casa de Ejercicios de la calle Independencia y 9 de Julio, que se le vendió en la esquina donde estaba la Casa de Ejercicios fundada en 1640 por Antonia María de Paz y Figueroa. Se le vendió la Shell. Pueden pasar a verlo por Buenos Aires. Independencia y 9 de Julio. No, en México todos los templos son del Estado y se mantienen en forma impecable, para que todo el mundo pueda ir a comunicarse con Dios en un lugar de decoro, para que todo el mundo pueda percibir los sacramentos por igual. No hay iglesias de una clase y de otra clase, y de un sector y de otro sector. Son todas iguales. Son templos con los ornamentos vitales para el culto. Y Fragueiro fue el que suprimió el diezmo de nuestra legislación. Registro de hipotecas y censos. Crea el título de registro de hipotecas. Este libro se lo ha llevado en el registro del banco y gratis en un libro especial.
Título 10. Las propiedades subterráneas o de minas. La propiedad minera se integra con 3 requisitos: el título, el registro y el pago de una contribución. Existían en aquella época, y se había recogido de la legislación española, 2 sistemas de preservar la minería. El sistema del pueble, que significaba que el descubrir un yacimiento mineral debía explotarlo, poblarlo, con artefactos, con casas, para extraer el mineral y venderlo a la sociedad en la forma que él quisiera y para hacer las manufacturas que gustase. El sistema del pueble era el que se aplicó en la época de España. Quien no explotaba el yacimiento minero que había descubierto, lo perdía, se restituía a la corona, que era el Estado, y se lo adjudicaba a otro descubridor o otro que quisiera explotarlo. El sistema del canon, por el cual, aplicado en otros países, un yacimiento mineral descubierto podría mantenerse inactivo pagando un canon o un alquiler anual. Cuando con Javier estábamos en el gobierno, recuerdo que en aquel entonces llegaban los cánones fijados por la Subsecretaría de Minería para que se mantuviera la propiedad de yacimientos minerales inactivos. El canon era de 800 pesos anuales. Podía ser una mina de oro o una mina de litio que se utiliza para las computadoras, elemento súper crítico para el mundo del futuro. Pagando 800 pesos anuales se mantenía inactivo. En el sistema de Ferreiro no siguió el sistema del pueble. Tomó el sistema del canon. ¿Hay una contradicción? No. Hay una gran esperanza en el sistema monetario que le había preparado. Mantengo el sistema del canon hasta tanto entre a funcionar el servicio público de crédito público, para que todo aquel que descubre un yacimiento pague un canon ínfimo de 20 pesos y lo conserve hasta tanto tenga el crédito público para hacer un gran capital nacional con un yacimiento mineral. La Constitución Económica en su título 11 habla de las postas y diligencias. El gobierno construirá postas que estarán ubicadas de modo que cada jornada de viaje al interior no exceda de 24 leguas ni baje de 20. En cada posta habrá alojamiento para los pasajeros, para 11 por lo menos, para los caballos y para el carruaje. Título 12. Imprentas del Estado. Al tratar este asunto en la Convención Constituyente, el ministro Fragueiro dijo: las imprentas particulares despotizan al individuo industrioso porque sirven más al capital que al talento. Esto no es libertad de industria, sino de desorden que por el contrario, esto es una opresión y la esclavitud al talento y a la industria. ¿Cuántos talentos, por falta de publicidad o por complicidad de las grandes editoriales que no quieren que ciertas ideas se difundan, no han visto nunca publicados sus libros?
Recuerdo cuando yo era estudiante. Yo integraba la Asociación de Estudiantes de Derecho, los estudiantes de la provincia que habían ido a Buenos Aires a seguir su carrera de Derecho. Y en la plataforma de AED, de la Asociación de Estudiantes de Derecho, decíamos: mientras Eudeva defiende ideas socialistas y marxistas, las grandes editoriales cierran su oportunidad al estudiante del interior que llega a Buenos Aires. Recuerdo con amargura aquellos años. ¿Qué necesidad tiene el país de una imprenta del Estado, donde solamente se exija el pago del papel y de la tinta, como lo establece Fragueiro? La impresión es un servicio público gratuito. ¿Cuántas editoriales pudieron haberse fundado? ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros en el gobierno? Proyectamos la expropiación de Codex. Codex fue la quiebra en el año 1973. La quiebra de Codex tenía la máquina impresora más grande del continente. Una impresora de 70 metros de largo por 20 de ancho y 15 de altos. Electrónica. Podía imprimir 8 millones de volúmenes a todo color en 2 horas. Perdón, me equivoqué. 2 millones de volúmenes en 8 horas. Tengan a bien disculparme. Dictamos la ley de expropiación de la quiebra de Codex. Iba a constituirse ahí la gran imprenta del Estado, para que las editoriales del interior pudieran imprimir los libros de sus poetas, de sus pensadores, de sus grandes creadores intelectivos, de ingeniería, de matemáticas, de ciencias, para que el pensamiento argentino fructificara y se multiplicara en el infinito. Una capacidad para empapelar todo el continente, para editar para todo el continente. ¿Qué obra colosal hubiera sido la imprenta de Codex? El tenebroso proceso derogó la ley de expropiación de la imprenta de Codex. Codex tenía como único acreedor al Estado Nacional, porque era mentira que fue una empresa privada italiana. Todo lo había montado con los créditos del Banco de Desarrollo, del Banco de la Nación, del Banco de la Provincia, del Banco de la Ciudad, con las ejecuciones impositivas de la Dirección General Impositiva, con las ejecuciones impositivas que por derecho aduanero le dio el Poder Ejecutivo, con el obsequio que el Estado Nacional le había hecho de sus recursos a los individuos que procediendo delictivamente habían montado una imprenta privada, una sociedad anónima, a costa de los recursos del Estado. Y eran tan feroces en el manejo del dinero que, como era dinero público, lo malgastaron y fueron a la quiebra. Ni siquiera se fundaron una imprenta como pretendían hacerlo. El gobierno en el proceso derogó la quiebra, la expropiación de la quiebra de Codex. Vendió la gran máquina de Panamericana como chatarra. Los edificios de Panamericana, levantados sobre un predio de 44 hectáreas donde estaba esta máquina, los demolieron y los nortearon en parcelas. En la capital federal otras imprentas también como parcelas. Las grandes colecciones de Codex que asombraron al mundo de aquella época, a todo color, vendidas como el viejo. Un día, años después de la caída de nuestro gobierno y de mi cautiverio, y cuando mi cautiverio terminó, tuve oportunidad de hablar con el general Viñoly y le dije: dígame, general, ¿qué diferencia hay entre lo que hizo el gobierno del proceso con el editorial Codex
y lo que hubiera hecho un terrorista que hubiera colocado una bomba y lo hubiera hecho volar. Ninguno, ¿verdad? Y bajando la cabeza me dijo: doctor, tengo que levantar la cabeza y decirle con todo dolor que tiene toda la razón. Lo suyo no es una queja, es un lamento por la desgracia que nos toca a los argentinos de comportarnos siempre así. Y adopto la cuota de responsabilidad que en eso no pudo haber habido. Título 13. La deuda interior. Después de establecida la hacienda y crédito nacional, se abrirá un registro de la deuda pública de las provincias. Título 14. Aduanas nacionales. Termina Fragueiro con el puerto único y la aduana pública, única, que hasta nuestros días es la fuente de ingresos máxima del país y establece en su constitución económica. Aduanas nacionales. Se crean las siguientes: sobre el río Paraná, Victoria y Gualeguay; sobre el río Uruguay, Gualeguaychú, Concepción de Uruguay, Concordia y Federación; en Santa Fe Capital y Rosario; en Corrientes Capital, Bellavista y Goya; en Salta, en Jujuy, en San Juan y en Mendoza. El comercio internacional por todos los puntos, especialmente por las provincias mediterráneas. Y llegamos así a lo que dice la última sesión del libro de actas de la Asamblea General Constituyente de 1853. Leemos en las páginas 385 y 386 del diario del presidente. Dio cuenta también de haber puesto el gran libro de crédito público en manos del secretario del ministro de Hacienda, de conformidad a lo prescripto por el Estatuto Constituyente, quedando archivado en Secretaría el correspondiente recibo firmado por el señor ministro. Se leyó luego la presente acta y resultó aprobada, con lo que se terminó en la sesión declarando previamente el señor presidente. El soberano Congreso General Constituyente ha cumplido todas sus tareas y queda disuelto. Firmado Santiago Derqui, Saturnino Laspiur, secretario. La Constitución Económica fue el epílogo del Congreso General Constituyente del 53. Los profesores de Historia Constitucional no lo dicen. Los constitucionalistas tampoco. Porque acá es el único libro que se escribe sobre la Constitución en base a los comentarios que imaginaron otros, y no sobre algo elemental y simple como es el libro de actas.